Discúlpeme que no utilice los 2 minutos porque no los necesito. He contestado más de 30 veces esta pregunta en lo que va de la campaña y aquí tengo algunas notas que publican las respuestas que he dado en todas y cada una de ellas. A mí me designó una asamblea de delegados y me designó el PRI, de un partido del cual me siento profundamente orgulloso, doctor, y que sin duda la diferencia, yo siempre he dicho que el debate no es entre partidos buenos y partidos malos, porque eso sería un falso paradigma. Decir que hay partidos de gente totalmente buena y que todos son los de los malos, me parece que es un paradigma en el que no nos deberíamos de meter porque es una premisa falsa. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala, y conozco buenos y malos de todos los partidos que están aquí representados. Lo cierto es que yo me siento de los buenos del PRI y por eso estoy aquí y puedo ver a los ojos a los ciudadanos. El rol y lo que haya dicho un magistrado que es papá del gobernador, yo creo que él tiene que hacerse responsable de su dicho y lo he dicho claramente. No concuerdo en lo más mínimo con lo que se dijo. Y lo que tenemos que garantizar no es que se diga, lo que tenemos que garantizar es que eso que se dijo no pase. Y lo que yo creo es que la autoridad electoral, si a un candidato perjudicó en las elecciones internas, fue a Ricardo Villanueva. A mí me quitaron mi spot de televisión y tuve que irme a los tribunales federales para poder ganar y me lo regresaron, gané el juicio. Me tuve que ir a los tribunales a ganar que me habían retirado espectaculares y ganamos, lo gané en un juicio en la federación. Lo que estoy seguro, y lo deben de saber todos ustedes y todos los que nos van a escuchar, es que yo sí confío en la autoridad electoral. Empezar a hablar hoy de que, como te escuché hoy, Enrique, de que ya estás pensando en qué va a pasar si pierdes de elección, para mí no es opción. Yo sé que voy a ganar y si pierdo una elección será con una autoridad electoral en la que confío. Muchas gracias. Corresponde el turno de formular su pregunta al candidato Enrique Alfaro, quien tiene 30 segundos para formular dicha pregunta al candidato Alfonso Petersen. Adelante, por favor. Alfonso, para que no te vayas a enredar en la respuesta, te voy a hacer una pregunta con opciones múltiples. ¿Qué crees que le dé más vergüenza a los panistas de Jalisco? A, que tú le regresaste el poder al PRI en Guadalajara en 2009. B, que traigas 8% en las encuestas. C, que el PRI te haya lavado la cuenta pública del 2009 por más de 200 millones para que les ayudes en la campaña. O D, que hasta hace poco cobrabas tu quincena en el gobierno de Peña Nieto. O todas las anteriores. Candidato Petersen, tiene usted 2 minutos para responder. Gracias, Enrique, por la pregunta, porque me da la oportunidad de dejar de frente a la gente lo mentiroso que eres y particularmente lo manipulador. En primer lugar, yo fui el candidato electo por el Partido de Acción Nacional. 4,200 personas participaron en el proceso. Tuve 2/3 partes de los votos. Enrique solamente se autodesignó. Ricardo ya explicó su proceso. Por otro lado, en el Partido de Acción Nacional estamos claramente convencidos de que las convicciones y la congruencia son parte fundamental del ejercicio de gobierno. Nosotros no estamos buscando cambiar de partido cada que el partido no nos apoya y ni mucho menos estamos intentando encontrar en otros partidos la cobertura necesaria para acceder al poder solo por acceder a él. En tercer lugar, lo que dice Enrique Alfaro de las cuentas públicas miente y lo dice lo digo con toda claridad, porque él fue el que trató de bloquear que mis cuentas públicas pasaran con la finalidad de que no fuera candidato. ¿Cuál es el miedo, Enrique? Somos contrincantes, estamos en la misma contienda. Y por último, respecto al tema de las encuestas, ¿cómo no vamos a arrancar abajo? Si al final del camino el PRI y Movimiento Ciudadano, como hermanitos que son, empezaron las campañas contundentemente en las elecciones como si fueran ya elecciones constitucionales en tiempos de campaña, en tiempos de precampaña, perdón. Violaron la ley, pero claro, pues tienen al tribunal de su lado. ¿Quién les va a decir cualquier cosa? Violaron los topes de campaña, pero claro, ya lo dijo el magistrado Leonel, ya está platicado con el tribunal electoral. Yo le diría a Enrique, en primer lugar, que no difame. En segundo lugar, que afrente las cosas. En tercer lugar, no te preocupes, Enrique, esta es una elección democrática. Ya Ricardo es una mención. Ayer Enrique Alfaro en un evento decía que tendrán que pasar sobre él si no gana la elección. Algo parecido a lo que decía López Obrador. Ayer lo comparaba con la Bastida. Hoy me queda claro que la Bastida y López Obrador son los grandes maestros de Enrique Alfaro. Habrá que ver qué le enseña próximamente a Ebrard, ahora que está también en su mismo partido. Y insistiría yo mucho, creo que lo más importante de todo es trabajar en la propuesta para lograr concretar acciones que nos permitan darle el rumbo que todos queremos a la ciudad de Guadalajara. Gracias, doctor Petersen. Amables consejeros y líderes en Guadalajara, les pido por favor que califiquen en su cuestionario la primera respuesta de los candidatos. Recuerden, 0, fue muy mala su respuesta,
10, muy buena. Pasamos a la siguiente ronda de cuestionamientos. Toca el turno de que Ricardo Villanueva en 30 segundos formule su pregunta para Alfonso Petersen, quien tiene 2 minutos para responder. Adelante con su pregunta, Ricardo Villanueva. Perdón, doctor, pero me vi obligado a cambiar la pregunta ante la pregunta que le hicieron. Yo aseguro que usted está en el 8% en las encuestas porque todos los panistas que traicionaron a los jaliscienses y que los traicionaron ustedes están con Enrique Alfaro. Quien lo tiene en el 8% es Movimiento Ciudadano, que tiene a más de 15 candidatos de Acción Nacional, pues que son los que lo traicionaron. Mi pregunta, y se la doy con 2 opciones. ¿Qué nos garantiza que la recuperación del PAN no la va a dar usted recuperando a todos esos panistas que se fueron con Alfaro, y usted lo va a hacer con la recuperación de la confianza de los tapatíos y no recuperando a esos panistas? Doctor Petersen tiene 2 minutos para su respuesta. Primero que nada, quiero ser muy enfático, no nos interesa en absoluto en el PAN recuperar a los panistas que están con Alfaro. Son los panistas que ofendieron a la gente, son los panistas que se miraron a los moches, son los panistas que lamentablemente lastimaron tanto al partido y que nos dejaron el partido en la situación que hoy tenemos. Hoy yo le agradecí a Enrique Alfaro de manera muy reiterada. Agradecemos al Movimiento Ciudadano el que haya hecho ese partido barredora para llevarse a toda esa gente que tanto daño nos hizo. Las encuestas son sin lugar a dudas una fotografía del momento. Las encuestas, ya lo dije, se tomaron al principio de la elección. En esas encuestas, al inicio de la elección, lo que de manera muy clara se manifestó es el fraude típico de los priistas. No importa en el partido en el que estén utilizando los tiempos de precampaña para llevar a cabo ese tipo de acciones de proselitismo electoral. Yo voy a aprovechar el minuto que me queda para decirle a Enrique Alfaro que no le saque al tema de Tlajomulco, porque es absolutamente claro que efectivamente gobiernos del PRI autorizaron una gran cantidad de viviendas. Es absolutamente claro que también los gobiernos del PAN y también los gobiernos del Movimiento Ciudadano, tan solo el Movimiento Ciudadano autorizó 30,000 viviendas. De estas les comento, 10,000 están abandonadas porque sus compradores no le encontraron una utilidad a esta vivienda que justificara su inversión. Pero ¿de qué se extraña Enrique Alfaro? Si tú fuiste secretario general del ayuntamiento que las autorizó, Enrique, tú fuiste, ¿no fuiste regidor? Digo, pero si no te saco las notas con mucho gusto. Yo creo que lo que es muy importante es que la responsabilidad en el ejercicio de la política está basada en el ejercicio de los valores. Y el ejercicio de los valores va desde el reconocimiento de los errores hasta, por supuesto, el reconocimiento de las cosas asertivas. Desde el reconocimiento de las cosas que estuvieron mal hasta la búsqueda de soluciones para futuro. Pero cuando falta la congruencia, cuando la congruencia está ausente, cuando la persona brinca de un partido a otro para tratar de buscar una oportunidad para llegar al poder, donde lo que es absolutamente claro que lo único que le interesa es el poder, pues no podemos pedir congruencia. Sería algo demasiado exagerado para pedir a Alfaro que manifieste un poquito de congruencia en las diferentes decisiones. Él hoy se apena del partido, del cual fue incluso funcionario importante. Gracias, doctor Petersen. Toca el turno de que el ingeniero Enrique Alfaro formule su pregunta a Ricardo Villanueva. Adelante, ingeniero. Ricardo, presumes, así iniciaste tu intervención, que saneaste las finanzas del Estado, pero la Auditoría Superior de la Federación, hace apenas unos días, te dedica un capítulo completo en su evaluación que acaban de entregar, señalando malos manejos en el Estado de Jalisco por 2,326 millones de pesos que prevalecen sin aclararse. En la página 112, que voy a poner a disposición del diario Mural, te hacen directamente responsable del mal manejo de 1,726 millones. Ricardo, ¿qué pasó con ese dinero? ¿No te da vergüenza? Adelante. Está por si no tienes el informe. Muchas gracias. Licenciado Villanueva, tiene usted 2 minutos para su respuesta. Esto es tanto como no saber cómo funcionan los procesos de una auditoría en el país, y lamento mucho que tú, siendo alcalde, no sepas cómo funcionan todas las auditorías. Esto siempre serán observaciones preliminares que siempre se tiene el derecho a observar. Cualquier carencia administrativa en un proceso, la Federación en este documento que me entrega Enrique y que se los va a dar a ustedes, las observa. Y después hay un proceso administrativo y es en el Estado de Derecho en el que vivimos, hay todas las condiciones para hacer esas observaciones. Si me dan un día, yo les entrego el mismo tomo que hizo la Federación en su momento, la auditoría de las administraciones de Enrique Alfaro, para que veamos que en esta primera fase las observaciones siempre son muchas. Pero no me entretendría
mucho en seguir diciendo algo que me parece de una obviedad que debería de saber cualquiera que ha pasado por la administración pública. Y con todo gusto lo revisamos, Enrique, a profundidad, pero sin duda este es un proceso administrativo muy normal de la Auditoría Superior, en donde lo primero, y cualquier empresa, lo primero que se hacen son observaciones de la auditoría y siempre después hay un tiempo. Todo esto termina hasta una cuenta pública, Enrique, y es un proceso que ahí estará. Y si alguna responsabilidad tengo yo, ahí estaré. Pero lo importante, Enrique, es cómo nos conducimos. Y yo creo que en verdad, viniendo de alguien que habla de valores, habla de dignidad, habla de vergüenza y que nunca quiere hablar de su pasado, porque tú has hecho una analogía, como que hablar de Tlajomulco es como si yo no quisiera hablar de secretario de Finanzas, y eso me parece que cada quien hay que hablar de su pasado. Yo no tengo nada que esconder de mi pasado, no tengo nada que avergonzarme de mi presente y estoy muy satisfecho de lo que voy a construir para Guadalajara en los siguientes 3 años, y se los digo viéndolos a los ojos. Y sin duda, este tema de la auditoría lo haremos y lo clarificaremos en las instancias que competen. Muchas gracias. Gracias, licenciado Villanueva. Y a continuación, el doctor Alfonso Petersen formulará su pregunta al ingeniero Enrique Alfaro. Doctor, adelante con su pregunta, por favor. Muchas gracias. Una de las grandes ventajas que tenemos ahora es que la transparencia y la rendición de cuentas nos permite conocer lo millonarios que son algunos candidatos. Yo le quiero preguntar a Enrique Alfaro, ¿cómo hizo 35 millones de pesos en tan solo 3 años sin trabajar en un análisis comparativo de las diferentes declaraciones patrimoniales en donde es evidente que al menos los impuestos no los pagó? Ingeniero Enrique Alfaro, tiene usted 2 minutos. Le reitero al doctor Alfonso Petersen que mi declaración de impuestos, mi declaración patrimonial, mi declaración de intereses es pública, y si la leyeras, Alfonso, te evitarías la pregunta. Lo contesto por respeto al auditorio. Esos recursos que hice en 3 años, que por cierto no fui servidor público, los hice por la venta de las acciones del Laboratorios Nordin, de los cuales mi familia era propietaria. Los hice porque ahí incluí la casa que mi madre donó a mis hijas, una casa que está en un terreno que era de mi abuelo desde hace más de 40 años, y aumentó mi patrimonio también, porque en esa declaración patrimonial que publiqué en la plataforma de transparencia estoy poniendo valores actualizados comerciales, y como tú sabes, en las declaraciones patrimoniales en el Congreso se ponen valores de adquisición. Por ejemplo, el terreno que compró mis padres hace 40 años en Las Fuentes, que valía 1,000 pesos y que hoy puede valer 1,000,000 de pesos. Esa es la razón, y están ahí detallados cualquier aspecto que te interese conocer. Insisto, yo sí tengo cómo explicar de dónde tengo mi dinero, de dónde tengo los bienes que poseo. Mi familia es una familia que se ha hecho en la cultura del trabajo, creo que las conoces, creo que conocen los dos a mi familia, y pueden decir lo que gusten, Alfonso. Me podrás inventar cifras, podrás sacar estadísticas, podrás inventar historias. La ventaja es que la gente sabe quién soy, y a mí jamás me van a poder acusar de ratero o de ladrón, y esa es una gran ventaja. Yo tengo la posibilidad de estar construyendo este movimiento precisamente porque he actuado con honradez y con seriedad. Dice Ricardo que yo no quiero hablar de mi pasado, no, lo que yo quiero es apegarme al tema al que venimos a discutir este debate. Sobre mi pasado hasta un documental hice. Nunca he ocultado dónde he participado políticamente, nunca he ocultado lo que he hecho. Me siento muy orgulloso de la trayectoria política que tengo, me siento muy orgulloso que gracias a esa trayectoria estoy encabezando en Jalisco un movimiento de mujeres y de hombres libres que va a poner al PRI en su lugar y que va a poner también a los partidos paleros en su lugar. Gracias, ingeniero Alfaro. De esta manera concluimos el tercer segmento. Ya todos los candidatos se han preguntado y contestado una pregunta. Les solicitamos que califiquen la participación de los candidatos en la respuesta a pregunta 2 entre ellos, del 0 al 10. El cuarto segmento se basa en las preguntas que ustedes hicieron al ingreso al edificio de mural para los candidatos. A cada uno de ellos le leeremos 2 preguntas. Les comento cómo lo haremos. Un edecán les llevará a la urna donde los evaluadores depositaron la pregunta al candidato que desearon preguntarle. Cada candidato sacará al azar una pregunta y
se le pasará a un servidor quien la leerá. Así lo haremos en 2 ocasiones. En esta ronda los candidatos dispondrán de 1 minuto para responder y no habrá en este segmento réplicas. Quien debe sacar la primera pregunta es el candidato Enrique Alfaro. ¿Voy allá? Se van a acercar. Doy lectura a la pregunta que al azar se ha sacado de la urna para el ingeniero Enrique Alfaro, quien tendrá 1 minuto para responder. ¿Cuál es la postura de tu partido con respecto al aborto y la definición de familia y tu creencia sobre persona? A continuación, 1 minuto para responder, ingeniero. Estamos en contra del aborto. Creemos que es un tema que está afectando a la sociedad. Estoy totalmente en contra del aborto, pero también estoy en contra de quienes pretenden combatir este tema o enfrentar este tema criminalizando a las mujeres. Esa no es la ruta. El tema del aborto se debe de enfrentar desde una perspectiva de fortalecer los valores morales y los valores éticos en las familias, de acompañar a las mujeres en situaciones complicadas que puedan llevarlas a tomar una decisión de esta naturaleza. El asunto del aborto se tiene que enfrentar también como un tema de salud pública. Me parece que difícilmente podrá existir alguien que esté a favor del aborto. Eso se ha convertido en una falsa disyuntiva y en un falso debate. Creo que estos temas son precisamente los que buscan generar una confrontación entre la sociedad, buscando enredarnos en posturas ideológicas que me parece hoy ya muy poco le importan a la gente. Lo que nosotros creemos es que se tiene que defender la vida, que la vida hay que defenderla con todo y que hay que hacerlo con una visión inteligente, con mejores normas, con mejores políticas públicas y no criminalizando a las mujeres. Gracias, ingeniero Alfaro. Toca el turno al licenciado Ricardo Villanueva, quien sacará la pregunta de la urna. A continuación, la pregunta para el licenciado Ricardo Villanueva. ¿Qué estrategia propone para hacerle frente al crimen organizado sin caer en una lucha frontal como la que se venía desarrollando en las últimas administraciones y que ha dado pie a la creación de una especie de más violencia del narcotráfico y el crecimiento de grupos criminales? Tiene a continuación 1 minuto para responder, licenciado Villanueva. Justamente lo que tenemos que hacer primero es determinar qué le corresponde al municipio hacer frente al crimen organizado y qué no le corresponde hacer. Yo he sido muy claro desde el principio en delimitar esta responsabilidad del Estado y la Federación con el municipio con una frase muy simple. Para mí el Estado y la Federación deben ser responsables de alejar las drogas de los jóvenes y el municipio debe de hacerse cargo de alejar a los jóvenes de las drogas. Y creo que con esto clarifico qué niveles de responsabilidad tenemos unos y otros. El municipio no tiene la inteligencia que tiene la Federación. Nosotros no tenemos al Ejército, ni tenemos a la Marina, ni tenemos a la Segov. Nosotros no tenemos a la Fuerza Única del Estado de Jalisco, ni el equipamiento y ni la capacidad financiera que tiene el Estado. Lo que tenemos son 2.800 policías para hacer esto, pero lo más importante es que tenemos una política social para ir por nuestros jóvenes y que no estén en caldo de cultivo del crimen organizado. Gracias, licenciado Villanueva. A continuación, el doctor Alfonso Petersen sacará la pregunta de la urna. A continuación, la pregunta para el doctor Petersen. ¿Quiénes integrarían tu equipo de trabajo de primer nivel? 1 minuto para su respuesta, por favor.
Muchas gracias. Yo he sido muy contundente en dos cosas. Primero, en aprovechar experiencias anteriores. No tengo por qué no reconocerlo. Al final del camino, lo más importante de todo es que la experiencia es parte fundamental del éxito del futuro. Y la segunda es que me acercaré definitivamente con diferentes organismos de la sociedad civil para poder constituir mi gobierno. Por lo pronto me he comprometido con 4 temas que me parece muy importante compartirlos. Primero, ya lo dije, la directora del Instituto Municipal Anticorrupción será una mujer propuesta por la sociedad civil. Segundo, el director de Obras Públicas será propuesto por los diferentes organismos que llevan a cabo este sector. Tercero, he decidido que la directora de la Seguridad Pública será una mujer. Y cuarto, estoy absolutamente convencido de que el resto del equipo de gobierno será integrado por hombres y mujeres que tengan la misma convicción que yo. Esto es, que tengamos una convicción de servicio a la gente, que tengamos una convicción de atención al ciudadano, que tengamos una convicción frontal de lucha anticorrupción y que tengamos una parte fundamental, una honestidad a rabiar. Por eso, al igual que yo, todos los funcionarios públicos de primer nivel habrán de pasar su estudio de control de confianza. Gracias, doctor Petersen. Amables consejeros, les pedimos que anoten en su cuestionario su calificación a la respuesta a la pregunta 1 de cada candidato. Califiquen ahora, por favor. Vamos por la segunda ronda de pregunta de consejeros. En esta ocasión sacará la pregunta en primer lugar el candidato de la coalición PRI Partido Verde, Ricardo Villanueva. Adelante, por favor. ¿Qué ha hecho concretamente el PRI para resolver el problema del ambulantaje y la corrupción? Tiene usted un minuto para responder, licenciado Villanueva. Bueno, lamentablemente nos toca una pregunta que yo creo que ya discutimos. Nos toca volver a abordar el tema del ambulantaje que hay en esta ciudad. Yo insistiría, para poder darles una respuesta a quien lo haya hecho esta pregunta, si es que no se la pude concretar en la intervención anterior, que efectivamente el ambulantaje también tiene que ver con la falta de oportunidades y con la falta de también una certeza jurídica y con la falta también de burocracias excesivas para poder irnos a la formalidad. Lo que tenemos que hacer desde el municipio es fomentar la formalidad empezando desde casa, eficientando los trámites para que poder abrir una peluquería, que poder vender tejuino de ese rico que dicen que no quiere el doctor Petersen hacerlo en un puesto, sino en un espacio establecido. Pues lo que tenemos que facilitar es efectivamente que esa persona que hoy vende tejuinos pueda instalar su negocio, incorporarse al RIF, al régimen de comparación fiscal, pero a veces es más difícil sacar una licencia municipal que cualquier otra cosa. Gracias, licenciado Villanueva. Y a continuación, el candidato del PAN, Alfonso Petersen, sacará su segunda pregunta. ¿Qué seguridad tenemos los ciudadanos de que manejes bien el dinero público después de haber visto cómo gastaste en los Juegos Panamericanos? Tiene usted un minuto para responder. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero que nada aclararía que yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal de Guadalajara y simultáneamente presidente del Comité Organizador de los Panamericanos del 2007 al 2009, función que dejé cuando regresé a la Secretaría de Salud a atender una crisis de dengue, una crisis de influenza y una crisis institucional que vivió la Secretaría de Salud. Durante el tiempo que fui presidente del Comité Organizador de los Panamericanos fue cuando llevamos a cabo la construcción de los escenarios deportivos panamericanos, de los cuales, lo digo con toda claridad, me siento enormemente orgulloso. No solamente porque no dependía de mí el ejercicio del recurso, porque era recurso federal que tenía una asignación específica para llevar a cabo la obra, sino particularmente porque hoy,
tenemos la ciudad mejor equipada de todo México en equipamiento deportivo y somos la tercera a nivel Latinoamérica, solamente superados por Río de Janeiro, Brasil y por Buenos Aires, Argentina. Creo que ese es un gran legado que recibió Guadalajara, un gran legado que lamentablemente hoy hay que reconocer que el PRI no supo aprovechar para llevar a cabo la organización de un evento deportivo tan importante como el Campeonato Mundial de Natación. Guadalajara lo reconocen hoy para llevar a cabo campeonatos mundiales, pero se requiere visión de miras y de futuro. Gracias, doctor Petersen. Y a continuación el ingeniero Enrique Alfaro sacará su segunda pregunta de la urna. ¿Cuál es su postura ante la ilegalidad? ¿Cómo corregirá los hechos de ilegalidad que las autoridades municipales han promovido en contra del bienestar y de la calidad de vida de los habitantes de Guadalajara? Tiene usted, ingeniero Alfaro, 1 minuto para responder. Desafortunadamente, la norma en este país es que pareciera que las leyes están hechas para violarse y particularmente para que sea la propia autoridad la que ponga el ejemplo en ese sentido. Hoy lo que estamos viviendo en Guadalajara es una violación sistemática de las leyes. El comercio ambulante en el centro histórico es eso precisamente, las violaciones de los usos de suelo por intereses privados que se modifican densidades, que se modifican usos en la ciudad sin pasar por los procedimientos que la propia ley establece, es eso. La no existencia de un plan de ordenamiento metropolitano desde hace más de 33 años es una violación también a la ley. Vivimos, pareciera, acostumbrados a que sea el gobierno el primero que viole la ley. ¿A qué me comprometo? A gobernar con la ley en la mano, a gobernar con estricto apego a derecho. Eso es lo único que podemos hacer, es lo único que podemos construir para lograr elevar la competitividad de Guadalajara, que en esta ciudad vuelva a prevalecer el Estado de Derecho, que sea el Estado de Derecho el que guíe y oriente las acciones de gobierno y que sea una constante en el desempeño de todo servidor público. Gracias, ingeniero Alfaro. Y es así que termina esta ronda en donde los candidatos han respondido a 2 preguntas formuladas por todos ustedes. A continuación, señores evaluadores, les solicitamos que califiquen la participación de los candidatos en la respuesta a la pregunta 2. Y cerramos este debate con un mensaje final en donde cada candidato dispondrá de 2 minutos para este cierre. Toca el turno al ingeniero Enrique Alfaro, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Adelante, ingeniero. Estamos a 4 semanas de iniciar la transformación de la historia de Guadalajara. Vamos a regresarle a Guadalajara su grandeza. Lo vamos a hacer como lo he venido desarrollando durante estas primeras semanas de la campaña, a partir de 5 ejes estratégicos. El primero de ellos, regresarle a Guadalajara la dignidad que le arrebataron los gobiernos del PAN y del PRI. Regresarle la dignidad a la ciudad significa que en esta ciudad la gente mande, significa que en esta ciudad tengamos un gobierno decente, significa que en esta ciudad tengamos mucho menos inequidad entre quienes la habitamos, significa que haya acceso universal a la cultura, significa que le regresemos la vida a los barrios tradicionales de Guadalajara, significa que tengamos un modelo de ciudad compartido. Queremos que esta ciudad también funcione, que esta ciudad se mueva y sepa hacia dónde se mueva. Vamos a plantear un modelo que nos permite, insisto, pasar de la mera coyuntura de salir siempre de lo inmediato para dar un salto de calidad hacia el futuro y plantear cuál es la ciudad que queremos en los próximos 20 años. Vamos a plantear un modelo de desarrollo que permita reconstruir Guadalajara desde sus cimientos, que convierta, por ejemplo, al eje de la calzada Independencia, que históricamente ha sido un eje de la desigualdad de esta ciudad, que ahí se convierta en el eje de la equidad de Guadalajara. Vamos a desarrollar en torno a este eje 5 polígonos de intervención específica que van a permitir desarrollar de manera integral a la ciudad de Guadalajara y volver a aspirar a la ciudad compacta, que creo que es un proyecto que compartimos todos. Vamos a recuperar la esperanza de la gente haciendo un buen gobierno. Sabemos que la confianza de los ciudadanos en los políticos y en la política está rota. Reconstruirla solamente se logrará paso a paso. Hoy me siento absolutamente comprometido con la idea de que tenemos una gran oportunidad de demostrarle a la gente que no todos somos iguales, que se puede gobernar con honestidad, que se puede gobernar con sentido común, que se puede gobernar con dignidad. Esa es la apuesta que estamos construyendo en este movimiento de mujeres y hombres libres. Queremos regresarle a Guadalajara su esplendor, queremos que esta vuelva a ser la ciudad que nos provoque orgullo y no miedo.
Gracias, ingeniero Enrique Alfaro. Tiene a continuación 2 minutos para su mensaje final el licenciado Ricardo Villanueva, candidato de la coalición PRI Partido Verde. Adelante, licenciado Villanueva. Permítanme que dedique 30 segundos para una réplica porque todas las últimas rondas no nos lo permitieron. Efectivamente, no todos somos iguales. En lo que yo me dediqué a trabajar para ahorrarle 1.700 millones de pesos de intereses al Estado, en Tlajomulco, en un solo APP, le hicieron gastar 1.400 millones de pesos más. La pregunta que le hice a Enrique Alfaro no me la contestó y quiero dejarlo muy claro. Le pregunté por qué tenemos que pagar inflación en un APP de una obra que se construyó en 2012 en 2041. Ustedes saben que la inflación se puede considerar con precios futuros. El edificio se construyó en 2012. ¿Por qué considerar y por qué Tlajomulco va a pagar la inflación en el año 2041 de algo que ya se terminó de construir? ¿Y por qué pagar 2.000 cuando con cualquier crédito bancario se pudo haber pagado con 600 millones? Esto es así de simple. ¿Por qué pagar 1.400 millones más cuando con un crédito bancario se pudo haber pagado en 600? Me voy otra vez sin una respuesta que no puedo obtener, seguiré insistiendo hasta que la encuentre y les daré a la salida un documento que explica claramente con los anexos lo que estoy tratando de decir el día de hoy. Mientras unos ahorran dinero de intereses, otros los tiran en un esquema de financiamiento. La Guadalajara con la que yo sueño es la Guadalajara que me tocó afortunadamente vivir de niño. Una Guadalajara donde había sobremesas a mediodía en las casas. Una Guadalajara donde los hijos podíamos comer con nuestros padres. Una Guadalajara donde no teníamos que vivir en Tlajomulco y entrar todos los días a la ciudad a trabajar y regresarnos en la noche a vivir. En esa ciudad que se construyeron a las orillas como dormitorios, pero que no se los llevaron a vivir con trabajo o con vivienda digna. Una Guadalajara donde nos quedemos a vivir aquí todos, donde los hijos puedan convivir con sus padres. Ese espacio de la sobremesa que era muy tapatío y que era muy de nosotros, hoy en Guadalajara a mediodía las mesas están vacías y eso es por el mal desarrollo urbano que se hizo en la ciudad. Y la ciudad que me tocó de niño la gobernaba el PRI, por eso estoy muy orgulloso. Gracias, licenciado Villanueva. Toca el turno para su mensaje final, para lo cual tiene 2 minutos, el doctor Alfonso Petersen, candidato del PAN. Bueno, antes de que me come el tiempo, quiero agradecer a Mural esta convocatoria, particularmente a todos y cada uno de ustedes su paciencia y muy especialmente agradecer a los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano la oportunidad de debatir. Creo que vivimos un ejercicio muy interesante, un ejercicio que nos dejó ver no solamente cuáles son los proyectos y planes de gobierno, cuáles son las personalidades que hay detrás de cada uno de nosotros, qué tanto conocimiento tenemos de las acciones, qué tanta experiencia hemos generado y particularmente qué resultados hemos obtenido. A mí me da mucho gusto escuchar a Ricardo Villanueva hablar de cómo resolvió la deuda, pero yo le digo, a cambio de dejar de pagar a los trabajadores de la educación y la salud, lo que nunca había pasado en un gobierno, hoy sucedió con este gobierno. Los trabajadores de la salud y la educación vieron retrasados sus pagos precisamente para atender una situación extraordinaria. O le pregunto a Enrique Alfaro, que no me contestó mi pregunta, aunque diga Enrique Alfaro que tiene muchas herencias y que es muy rico y que ha recibido muchas cosas, nunca me contestó por qué no pagó los impuestos respectivos. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que lo más importante de todo es que hoy queremos todos una mejor ciudad. Y una mejor ciudad solamente se construye con 3 propuestas muy claras. Primero, con cercanía con los ciudadanos. Segundo, con una mejor seguridad pública. Y tercero, con una lucha frontal contra la corrupción. A lo largo de este debate hemos escuchado de manera reiterada que la corrupción es parte fundamental de los males que vivimos en esta ciudad. La corrupción en el ambulantaje, la corrupción en la autorización de edificios, la corrupción en diferentes situaciones que hoy tienen a nuestra ciudad de cabeza. Pero cuando hablo de ciudad, no solamente hablo del municipio de Guadalajara. Hay que recordar algo muy importante, somos una gran metrópoli y las acciones de Tlajomulco, cuando Enrique estuvo allá, que menciona él que construyeron 33,000 casas, lo que supera el dato que yo tenía y que hoy implica que 30% de ellas estén vacías, pues sin duda representa un gran reto para Guadalajara que tiene que atender las necesidades de tanta gente que le ofrecieron con los fraccionamientos autorizados servicios que nunca llegó a tener y que le obligó precisamente a regresar a Guadalajara. Yo termino mi intervención con una invitación. Sumemos, lo más importante de todo es recordemos que esta ciudad es donde vivimos, esta ciudad es la que queremos, esta ciudad es donde viven nuestros hijos. Hagamos todo lo posible por darle a las futuras generaciones una mejor ciudad para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Petersen. Señores evaluadores, les pedimos por favor si califican esta última participación. Para terminar, les pedimos dedicar un par de minutos para completar la evaluación final que encontrarán dentro de su carpeta en un cuestionario de papel amarillo.
Y es así como concluye este debate organizado por Mural. Agradecemos su participación a los candidatos. Para ellos un fuerte y merecido aplauso.